Hello, bienvenido a nuestro canal Luis y yo en Portugal. Y hoy voy a hablar de un tema importante, o les voy a contar cómo es trabajar en fábrica en Portugal. Recuerden, somos venezolanos que emigramos a Portugal en 2021 y de esa fecha trabajamos en la fábrica. ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestra experiencia? Te lo cuento todo. Entonces, hablaremos del tema de trabajar en fábrica en Portugal. Pero recuerden, no le puedo revelar o no le puedo contar de nuestra fábrica en general o de nuestro trabajo porque aún tenemos contrato vigente y tenemos que reservar algunos temas. O no podemos divulgar todo lo que fabrica allí en la fábrica porque es un tema privado, pero por cuestiones de contrato. Pero entonces hablemos en general. Creo que con este tiempo que tengo trabajando en fábrica ya conozco un poco cómo son este tipo de trabajo aquí en Portugal, también creo que es un tema general. Yo trabajé en fábricas en Chile, en el área de picking, y también tengo un poco de conocimiento cómo es también trabajar en Latinoamérica. Pero hablemos de la fábrica en Portugal. Hay que entender que Portugal es un país pequeño, se dice, pero amplio en diferentes ciudades, en diferentes aldeas. Hay muchos lugares que recorrer y muchos lugares que conocer. Y eso quiere decir que también hay muchas zonas industriales. Se dice que el fuerte de las zonas industriales se encuentra en el norte de Portugal, pero no lo crean, no es nada más en el norte, existe en todo el mundo, en todo el país, en diferentes zonas, en la región del centro, en la región interiores, en la región del lago. En diferentes regiones encuentras zonas industriales que se dedican a diferentes sectores o rubros. Hay rubro textil, rubro metalurgia, el rubro de piedra, de embalaje, de alimentos. Hay diferentes rubros. Portugal tiene un potencial en zonas industriales. Y eso es lo que hay que saber, que Portugal tiene bastante fuente de empleo en zonas industriales. Diferentes rubros, y dependiendo de las ciudades o los sectores, hay diferentes rubros de las zonas industriales o de sector. Pero hablemos en general. ¿Cómo es trabajar en fábrica? Se supone que cuando hablamos de trabajar en fábrica o en producción, se dice que hay unas horas de producción, un sistema que tienes que estar en constante movimiento para elaborar dicho producto final. Quiere decir que trabajar en fábrica es movimiento, actividad, rotativo, productividad. Te mide por productividad. Diferentes empresas tienen el sistema de medir la producción del día o del turno o al final de la semana, pero siempre en la zona, en trabajar en fábrica va a llevar un nivel de producción. Por eso que trabajar en fábrica no es fácil, pero tampoco es tan complicado. Yo diría que para mí no es difícil, no es un trabajo pesado. Joanny dice que no es un trabajo pesado, a pesar que yo trabajé muchos años en Venezuela en oficina, administrativo. Nunca tuve trabajos en las zonas industriales o trabajé en fábrica. En Chile trabajé, pero fue un corto tiempo antes de venirme para acá. Y eso me sirvió porque entre ese rubro nunca había trabajado allí, nunca sabía cómo era el movimiento. Aunque confieso, yo soy muy hiperactiva, soy súper activa y me gustan los trabajos que me pidan en movimiento, que yo me sienta que estoy súper, o sea, saturada, no sé si me gusta trabajar bajo presión, yo. Entonces, trabajar en fábrica es trabajar bajo presión, es trabajar que te pidan, dale rápido la máquina, productividad, termina un pallet, haz otro, o sea, diferentes, no importa el rubro, pero siempre va a estar bajo una presión trabajar en fábrica. Yo digo que no es pesado, pero hay personas que no se acostumbran. Hay muchas personas que han entrado en la fábrica donde nosotros trabajamos y no aguantan el ritmo, dicen que es un trabajo súper pesado, que no puede, que esto es complicado. Y ya nosotros vamos a 2 años allí, ya tenemos un segundo contrato firmado. Y para mí no es pesado, o sea, cuando llega alguien, yo le digo, no es pesado y eso, y tú dices, no, pero sí es pesado. Ah, bueno, no sé, será que ya me acostumbré al movimiento en trabajar en fábrica. Viene un auto. Eso es lo malo de trabajar en exterior, pero no importa, seguimos. Entonces sí, cuando te dicen trabajar en fábrica, no te creas que vas a estar llevando un trabajo tan pesado, un trabajo tan cargado. No vas a llevar peso, dependiendo del trabajo, claro, de los niveles de producción de esa fábrica. Pero donde nosotros trabajamos no hacemos ningún tipo pesado. O sea, yo digo que la pregunta es ¿cómo logramos trabajar en fábrica? Bueno, como ustedes saben, nosotros emigramos en el 2021 y desde allí Luis llegó primero que yo en agosto. Y no, él llegó en julio y yo llegué en agosto. Entonces, él él conocía algunos temas de Portugal, ya sabía cuáles eran algunos trabajos que podíamos optar. Sí, también hay que entender que
nosotros que venimos de países de Latinoamérica no manejamos el idioma de Portugal, es decir, el portugués. Y se nos hace un poco más complicado entrar en el campo laboral, porque no es lo mismo llegar a un país que hables el idioma, que puedes trabajar en restaurantes, en hoteles, en atención al cliente. Aquí tú no vas a llegar a trabajar en un restaurante si no manejas el tema. ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a atender? Entonces, en una de esas investigaciones, Luis vio que un potencial era trabajar en fábrica, y había mucho contenido de trabajar en fábrica. ¿Por qué también? Porque también es fácil para nosotros los extranjeros, emigrantes, que no manejamos la lengua ni que tenemos un tipo de visa para vivir aquí en Portugal, sino que estamos en la opción de como turista y podemos cambiar nuestro estatus. Pero ya ustedes manejan ese tema entonces, si ya están buscando la información de emigrar a Portugal. Entonces Luis vio que era un potencial trabajo en fábrica. Luis en toda su búsqueda buscó muchos portales de trabajo, que hay que aprovechar el internet. El internet funciona para muchas cosas fabulosas y para otra cosa que es distracciones, pero usémoslo. Hay diferentes portales de búsqueda de trabajo, hay sitios web, hay páginas. También puedes googlear las zonas industriales de la ciudad que te parece y viendo empresa por empresa, y puedes buscar su página oficial, así puedes tener un contacto directo con ellos para enviarles tu currículo. Pero investiguen, ¿verdad? Busquen información. Hay bastante portales y también las páginas de Facebook. Aquí se usa mucho Facebook, hay muchas páginas para búsqueda de empleo de diferentes ciudades. Entonces Luis así consiguió el trabajo en la fábrica, lo buscó por internet, se postuló, asistió a la entrevista. Luis comenzó primero y después fui yo. Yo confieso que para el tema de la entrevista para mí fue complicado. Yo tenía aproximadamente 3 semanas aquí en el país y no manejaba el idioma, o sea, nada, serio. Yo me quedaba, me hablaban y yo, ¿qué? Ajá, sí, no, o sea, no era básico ni siquiera, no sabía los temas, no sabía algunos términos. Entonces yo les recomiendo que sí, por lo menos manejen unos términos para la entrevista de trabajo, para que te sientas preparada y no tengas nervios. Pero tampoco es tan complicado porque el español se da a entender si uno lo habla, como ellos dicen, divagar, o sea, si uno lo habla con calma, ellos pueden comprender. Pero también es necesario ir manejando el idioma para integrarnos en la comunidad, o igual hacer porque poco a poco puedes entrar al trabajo, pero poco a poco te tienes que ir adaptando a los términos para que vayas comprendiendo cómo es el sistema en la fábrica. Entonces así me pasó a mí, yo no manejaba el idioma, entramos a la fábrica y me fui adaptando. Cuando yo entré a la fábrica, a mí me entrenó mi amiga, es una colega y todavía sigue siendo mi amiga, una brasilera. Ella me explicó, o sea, imagínate, yo no había trabajado en la fábrica en esa área, no entendía el idioma, o sea, tenía muchas cosas en contra, pero tenía las ganas y la voluntad de aprender, que era lo más importante. Nosotros comenzamos en el turno de la mañana de 5:45 a 2 de la tarde. Para mí de verdad fueron 2 semanas, confieso, no fue fácil, 2 semanas rudo, o sea, adaptar el cuerpo, porque es un trabajo en constante movimiento, como les dije, no es un trabajo pesado, pero estar 8 horas moviendo todo tu cuerpo, haciendo trabajo, o sea, requiere, o sea, esfuerzo. Uno al principio sale agotado, que te duele todo. A mí me dolía hasta el cabello, hasta la punta del pie, pero es cuestión de hábito. La segunda semana ya yo estaba súper, ya yo soy hiperactiva, y yo estaba ya yo me aprendí el sistema, ya me aprendió todo. No entendía el idioma, pero ya yo sabía. A mí me señalaban algo y yo lo hacía, eso, listo, ¿qué más? Y como a mí siempre me gusta observar, me gusta aprender mucho, yo siempre estoy viendo lo que están haciendo los demás para ir teniendo conocimiento. Entonces sí, vamos a 2 años ahí en la fábrica, nos gusta el trabajo. Esta es una fábrica de embalaje que es de cartón, hace embalaje para las pastelerías, panadería, todo ese tipo de embalaje de cartón, que se dice embalaje de cartón, sí. Y de verdad es un trabajo que a mí me gusta. También tienen que entender que hay diferentes sectores, rubros de fábrica. Como les dije, hay textil, aquí hay muchas zonas industriales textil. En el norte se encuentra el potencial, pero ustedes vieron que nosotros recorrimos la zona industrial de Famalicá y les mostramos alguna de Braga. De otras ciudades no lo sé, porque nosotros vivimos aquí en las afueras de Braga. Entonces, no conozco las zonas industriales de todo el país. Yo le hablo de cómo trabajar en la fábrica, cómo es nuestra experiencia, pero decirle dónde un rubro específico que se encuentra en una zona del país, no manejo ese tema como tal a profundidad. Pero o sea, le estoy hablando de nuestra experiencia, y si tú estás buscando emigrar a Portugal, este puede ser uno de los trabajos que te guste o que puedas iniciar en este país. Y hablemos de la ventaja, o sea, trabajar en fábrica
tiene muchas ventajas, sí, muchas ventajas y beneficios. La primera ventaja es que puedes entrar a trabajar sin tener visto o alguna visa que estés aquí en el país. También eso ha cambiado un poco por tanto demanda de extranjeros. Entonces en alguna fábrica ahorita están viendo manifestación de interés o algún visto, pero la mayoría todavía están contratando extranjeros recién llegados, o sea, como que no tienen los documentos necesarios para trabajar. Entonces esa es una ventaja. Dos, que el idioma no te cohíbe, no te prohíbe trabajar en ese rubro. El tercero, la ventaja, que no necesitas tener experiencia. Puedes entrar al campo y aprender, claro, dependiendo de si es un rubro específico de metalurgia o de piedra o de algo más como piezas de carro, debes tener ya un conocimiento, pero para las básicas, no, sobre todo para el nivel de producción no requiere experiencia. O sea, en nuestro caso nosotros no teníamos experiencia en este rubro. Y hablemos de los beneficios. Esas fueron las ventajas, no sé si me equivoqué y le dije beneficios, pero esas son las ventajas de trabajar en una fábrica. Los beneficios: tienes 14 salarios anuales, sí. Recuerden que en Portugal se paga 14 salarios anuales, que son los 12 correspondientes a cada mes del año, un mes de feria, es decir, de vacaciones, y un mes de subsidio de Natal, es decir, el aguinaldo, el que pagan en diciembre. Entonces son los 14 salarios anuales. También tiene el beneficio de contrato de trabajo. O sea, nosotros que somos extranjeros y que estamos para comenzar una nueva vida aquí, de verdad eso es importante, tener un contrato por un año, te da una estabilidad, o sea, una estabilidad económica que dices, ok, tengo un trabajo por un año y puedo tenerlo más dependiendo de tu capacidad de adaptarte a la fábrica, de tu trabajo. O sea, porque si haces el trabajo bien, puedes quedar mucho tiempo más en la fábrica, un año, si te sigue gustando el trabajo. Pero es un beneficio, o sea, de tener una estabilidad laboral. Tercero, los horarios de trabajo son rotativos dependiendo del rubro de la fábrica. Hay turnos diurnos, turno de tarde y turno nocturno. En la fábrica nosotros trabajamos, hubo un tiempo que hubo los 3 turnos, pero nunca hemos estado en turno nocturno, siempre a mañana o tarde. ¿Qué más beneficio? O sea, de verdad es aprender el idioma, porque estar en el campo laboral con portugueses, nosotros trabajamos con portugueses y brasileños, somos los únicos venezolanos que trabajamos allí. Había un colombiano, pero se retiró hace tiempo. Entonces somos los únicos que hablamos español y de verdad nos hemos adaptado. O sea, yo comprendo todo lo que hablan mis compañeros de trabajo, pero yo para hablarlo me dificulta por la pronunciación. Siento que voy a hacer algo errado, pero a veces digo unos términos y ellos me van entendiendo. Pero es importante, o sea, uno se va manejando en el tema. O sea, estás allí, necesitas aprender el idioma. O sea, mi oído se adaptó completamente a comprender el portugués. Esa es una buena, o sea, es un beneficio porque tú estás en el campo y es la única forma de aprender el idioma, porque no es lo mismo si tuvieras trabajo en casa, teletrabajo, y no vas a tener ningún tipo de contacto con portugueses. No vas a manejar nunca el idioma, tu oído no se va a adaptar. Entonces, esa es una ventaja y un beneficio. Entonces, el sueldo, recuerden que Portugal es uno de los países que paga sueldo base la mayoría de sus trabajos. No estoy diciendo que todos los trabajos ganan el mismo sueldo. Actualmente el sueldo mínimo es 760 euros. Nosotros cobramos un poquito más. Después de otro video le contamos cuánto ganamos. Pero sí, o sea, de verdad a mí me gusta trabajar en la fábrica. Es un trabajo que te exige, sí, que te exige en tus 8 horas de trabajo, que es un trabajo en movimiento, es un trabajo de productividad. A mí me gusta, yo no lo veo cansón, no lo veo forzado, no lo veo pesado. Para mí no es un trabajo pesado y para Luis tampoco. Que también iba a decir que son 40 horas semanales, son 8 horas diarias de lunes a viernes, es decir, de segunda a sexta. Y sábado y domingos libres, o sea, de verdad, trabajar en fábrica tiene muchos beneficios, o sea, para mí yo lo veo súper, un trabajo para comenzar. Y nos hemos quedado aquí, sí, a mí me gusta, estamos cerca de la casa, es un trabajo que nos adaptamos a ese trabajo y nos ha servido para mantenernos aquí en el país, para aprender y para seguir evolucionando, porque en un momento a lo mejor podemos cambiar de rubro, podemos cambiar de trabajo, de ciudades, pero eso nos está sirviendo para lograr nuestra base aquí. Ahora escuchemos la experiencia de Luis. ¿Qué tal es trabajar en fábrica en Portugal? La experiencia en global me ha gustado bastante
Y tengo mis razones, y creo que en particularmente tú también deberías primero definir tus razones. Escribe cuáles son tus objetivos, cuáles son a largo plazo y a corto plazo. Y a medida de eso vas cumpliendo las metas poco a poco. Entonces, bueno, mis objetivos a largo plazo, obviamente, quiero un poco de equilibrio, tranquilidad. No necesito tanta suma de dinero para estar bien, porque al final acumulas tanto dinero y solo usas una pequeña parte. También necesitas equilibrio, comer bien, tener tu tiempo libre, hacer cosas que te gusten. Entonces, en base a eso, desde que llegamos aquí a Portugal, bueno, ¿qué es lo que primero necesitamos? Estar legal, tener documentación, obviamente tener para comer, para pagar alquiler, porque no tenemos casa propia aquí. Es otro idioma, hay que adaptarse, conocer también la cultura. Entonces es un proceso que no te va a tomar 1, 2, 3 semanas, sino te va a tomar meses, años. Entonces tienes que ir paso a paso. Y bueno, entre las opciones que hay de trabajo hay que buscar rápidamente. Pueden ser restaurantes, trabajar en un centro comercial Entonces, si trabajas exactamente en un centro comercial, tienes que ir sábado, domingo, horario de repente a 10 de la noche, no tienes algo fijo. Si trabajas en restauración, también largas horas de trabajo. Ok, puede ser que ganes un poco más de dinero, por encima de 1000, no sé, en construcción. Pero por eso te digo, tienes que definir cuáles son tus objetivos. Mi objetivo es tener tiempo libre mientras realizamos la documentación, pagamos arriendo y eso, tener mi tiempo libre para trabajar en los proyectos personales. Y eso no es, eso tiene que ser todos los días, porque si quieres crecer algo, tiene que ser poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a trabajar en fábrica he tenido esa oportunidad, tener mi fin de semana libre, mis tardes libres para trabajar en eso. Obviamente no es el gran salario, pero sí tengo buena relación con mis compañeros. Al estar en contacto todos los días con portugueses, he mejorado mucho mi portugués, ese es algo positivo. La fábrica nos queda cerca de casa, así que tenemos el trayecto de trabajo que es todos los días. Llegamos rápido a casa, hacemos la comida, preparamos todo para el siguiente día y repito, tenemos tiempo libre para dedicarnos a nuestros proyectos personales, que no vamos a llegar el mes que viene, no va a ser el año que viene, lo que se tenga que tardar, pero estamos construyendo en base a eso, a una visión, y bueno, tenemos que seguir esa dirección. Y bueno, espero que este video les guste y les sirva nuestra experiencia trabajando en fábrica en Portugal. Recuerden, no hay trabajo fácil ni difícil. Nadie te va a pagar por no hacer nada. Exactamente. Creo que es cuestión de adaptarse, de tener las metas claras y cumplir poco a poco nuestros objetivos. Sí, obviamente, sí. No es que te va a contratar una fábrica de colchones y para probar y dormir 8 horas. Hoy No. sería bueno ese experimento. O sea, siempre tienes que aportar algo para que el patrón gane y todos podamos ganar. Es así. Exacto. Y sobre todo hacer el mejor trabajo, porque no estás representando a ti como persona, sino a tu nacionalidad. Recuerden que cuando emigramos nos generalicen, dicen los venezolanos. Entonces, no importa el trabajo que consigas, siempre hazlo bien. Exacto. Chao, chao. Hasta la próxima. Ten, 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 ten.